La civilización sumeria fue una de las civilizaciones más extraordinarias, extrañas e inteligentes de toda la humanidad. Sus anécdotas, sus dioses, sus edificaciones, sus petroglifos, su educación, sus ciudades y por último las interpretaciones que los expertos le dan a sus historias componen una serie de hechos que son realmente increíbles y también mágicos desde un punto de vista antiguo. La religión sumeria era de naturaleza politeísta. De hecho, los sumerios adoraban a gran número de deidades. Dichas deidades eran seres antropomórficos destinados a representar las fuerzas naturales del mundo. Algunas de estas deidades también tenían sus equivalentes en las religiones de otros pueblos mesopotámicos. Se estima que los dioses del panteón sumerio no se contaban por cientos, sino por miles. Sin embargo, algunos de ellos destacaban por su importancia en la religión sumeria y por ello pueden considerarse como los principales dioses y diosas de su panteón. El dios más importante del panteón sumerio es An, conocido también como Anu por los acadios. An era el dios de los cielos y como tal, en un principio estaba considerado señor de los cielos y dios supremo del panteón sumerio. Posteriormente, sin embargo, este papel protagonista lo acabó compartiendo o incluso le fue arrebatado por otros dioses. Eso sí, mantuvo su lugar preponderante y continuó siendo venerado por todos. Por ejemplo, cuando otras deidades alcanzaban una posición destacada en el panteón sumerio, se decía que recibía el Unutu, que puede traducirse como el poder de An, quedando patente de este modo que el estatus exaltado de An se mantuvo a pesar de haber sido reemplazado por otro dios como deidad suprema. Otra deidad principal del panteón sumerio era Enlil, el dios del aire, del viento y de las tormentas, hijo de An y Ki. Enlil asumió el papel de su padre como rey de los dioses. En algunos mitos sumerios, Enlil ha sido representado como una especie de dios creador. En el único relato de la creación sumeria que ha llegado a nosotros, se narra que Enlil separó a su padre y a su madre, marcando de este modo el principio de la creación. Enki fue otra importante deidad del panteón sumerio. Acadios y babilonios lo conocían como Ea. Enki personificaba la sabiduría, la magia y los encantamientos, y era uno de los 3 dioses sumerios más poderosos, constituyendo la divina triada suprema junto a Enlil y An. A Enki se le atribuye la creación de la humanidad, siendo según la mitología sumeria su protector. Fue Enki, por ejemplo, quien advirtió a Ziusudra de la inundación que los dioses pretendían enviar para aniquilar a la especie humana. Tal vez por ello, por su papel como dios protector, fuera un dios tan popular y tan querido entre el pueblo sumerio. Basándonos en los textos literarios dejados por los sumerios, podemos decir que la deidad más popular de su panteón era Inanna, conocida por asirios y babilonios como Istar. En muchos de los famosos relatos sumerios, tan a menudo copiados, y en numerosos mitos e himnos, Inanna desempeña un papel destacado, como por ejemplo podemos citar el descenso de Inanna, el árbol de Ulupú o Inanna, y el dios de la sabiduría. Ha sido a través de dichos textos como hemos podido descubrir la naturaleza de esta diosa, y tal y como la conocemos en la actualidad. Inanna era adorada por los sumerios como la diosa de la sexualidad, la pasión, el amor y la guerra. Aparte de Anu, Enlil, Enki e Inanna, también habían otras 3 deidades que conformaban el grupo de los 7 más poderosos dioses y diosas del panteón sumerio. Uno de ellos era Utu, dios del sol y la justicia. En el periodo más ancestral de la historia sumeria, Utu era tenido como el hermano gemelo de Inanna.
Otra deidad importante era Ninhursag, adorada como diosa madre y por lo tanto asociada a la fertilidad, la naturaleza y la vida en la tierra. Ninhursag era además la protectora de las mujeres y los niños, especialmente de las embarazadas y de los niños de muy corta edad. La última de estas 7 divinidades principales sumerias era Nana, dios de la luna y la sabiduría. A veces a este dios se le consideraba padre de Inanna. Su importancia radicaba en el papel que desempeñó durante el proceso de la creación de la mitología sumeria. Sumer, o la Tierra de los Reyes Civilizados, fue un imperio que se desarrolló en Mesopotamia, actual Irak, alrededor de los años 4500 a 5500 a.C. Los sumerios crearon una civilización avanzada con su propio sistema lingüístico, su propia escritura, arquitectura, artes, astronomía y matemáticas. Asimismo, su religión era compleja y estaba formada por cientos de dioses, tal vez miles. Según los textos antiguos, cada ciudad sumeria estaba protegida por un determinado dios y consagrada a él, y mientras los hombres y los dioses convivieron juntos, los hombres fueron los sirvientes de los dioses. El mito sumerio de la creación aparece relatada sobre una tablilla recuperada en Nippur, una antigua ciudad mesopotámica fundada aproximadamente en el año 5000 a.C. El mito de la creación de la tierra, Enuma Elish, según la tablilla sumeria, comienza así. Cuando en las alturas de los cielos aún no habían recibido un nombre, y la tierra firme por debajo aún tampoco tenía nombre. Nada sino el lapso primordial, su progenitor, el caos. Tiamat, madre de ambos, sus aguas, como un solo cuerpo, se confundían, y los desechos del junco no se habían hacinado. El carrizal no había aparecido, cuando ninguno de los dioses había sido traído al ser, ni designado con un nombre, ni decretado sus destinos. Entonces sucedió que los dioses fueron formados en el seno de los cielos. Lamu y Lahamu fueron traídos al ser. La mitología sumeria narra que, en un principio, dioses semejantes a los hombres reinaban sobre la tierra. Cuando llegaron a la tierra se encontraron con que había mucho trabajo por hacer, y estos dioses se dedicaron a trabajar la tierra de forma incansable, cavando para hacerla habitable y extraer sus minerales. Cuando los dioses como los hombres llevaban a cabo la labor y padecían el trabajo duro de los dioses era grande, la labor era pesada, la angustia era mucha. Anu, dios de dioses, llegó a la conclusión de que estos trabajos estaban siendo demasiado duros. Su hijo Enki propuso crear entonces al hombre para llevar a cabo dicha labor y así con la ayuda de su media hermana Ninki lo creó. Un dios se sacrificó y su cuerpo y sangre se mezclaron con arcilla. Con ese material fue creado el primer hombre, a semejanza de los dioses. Juntos habéis dado muerte a un dios y a su personalidad. Os he librado de vuestro duro trabajo y he impuesto al hombre ese duro trabajo. En la arcilla, Dios y hombre permanecerán entrelazados formando una unidad, para que al final de sus días su carne y su alma maduraran en un Dios. Por el parentesco de sangre quede ligada esa alma. Este primer hombre se creó en el Edén, una palabra sumeria que significa terreno plano. En la epopeya de Gilgamesh, Edén se llama el Jardín de los Dioses y está situado en algún lugar de Mesopotamia entre el río Tigris y el Éufrates. En un principio los seres humanos no podían reproducirse, pero más tarde fueron modificados con la ayuda de Enki y Ninki. Por lo tanto, Adapa, así se llamaba el primer hombre, se creó como un ser humano completamente funcional e independiente. Esta modificación fue realizada sin la aprobación de Enlil, el hermano de Enki, iniciándose por ello un conflicto entre dioses. Enlil se convirtió en enemigo del hombre y las tablillas sumerias nos cuentan que los seres humanos sirvieron a los dioses pasando muchas privaciones y sufrimientos. Adapa, con la ayuda de Enki, ascendió hasta Anu, quien fracasó al responder una pregunta sobre el pan y el agua de vida.
Por otra parte, según relatos sumerios interpretados por el investigador Zecharia Sitchin, el hombre no fue creado de la nada, sino más bien fue modificado. Es decir, tomaron a un primate o a uno de nuestros ancestros, que podría ser el Homo erectus o el Neandertal, y mezclaron su ADN con el ADN de los Anunnaki. El dios sumerio Enki sabía que no podía crear vida solo de la nada. Por eso su mejor alternativa fue modificar al primate de la Tierra para hacer de él un sirviente perfecto, inteligente y útil. La finalidad de la creación del hombre era precisamente para que los Anunnakis no dejaran de extraer el oro de la Tierra que necesitaban para su planeta distante Nibiru. Y es así como existimos nosotros. De alguna u otra forma somos el producto del capricho y la necesidad de una especie extraterrestre. Suena denigrante e indignante si se dice así, entiendo eso, pero nosotros también hemos hecho eso desde hace mucho tiempo ya. Hemos experimentado con animales para ayudarnos en la vida, para quitar provecho de ellos, en fin, para beneficiar a nuestra raza. Quién sabe si en algún momento de la historia humana llegamos a hacer lo mismo en otros planetas. Tanto es así que, si lo pensamos bien, ese futuro es muy factible. Para muchos entendidos, resultan sorprendentes las similitudes entre estas leyendas y el relato bíblico en la creación de Adán y de Eva. Teniendo en cuenta los nombres como Adapa y Adán, y que fueron los primeros hombres en el jardín del Edén, las coincidencias abundan con la Biblia, como también la gran inundación, los reptiles como la representación de la serpiente de la manzana y las serpientes en la mitología sumeria, entre otros aspectos, nos llevan a pensar que los plagios a los sumerios son abundantes en muchas religiones.